Bueno, gracias le damos al Señor. Amén. Amén. Y por alabarle, exaltarle y poder escuchar, atender a su palabra, escucharla. Y le pido al Señor que sea un tiempo hermoso donde todos nosotros recibamos este mensaje y que me guíe a mí como un instrumento en sus manos para predicar esto conforme a su voluntad y a su palabra. Que no me salga ni a un lado ni al otro, gloria a Dios, porque a Él sea la gloria y la alabanza. Es un tema bien, bien especial. Se relaciona con nuestra relación, voy a ponerla nuevamente esa palabra, con Dios. ¿Cómo quiere el Señor, Dios Todopoderoso, que nosotros nos relacionemos con Él? Eso es. Isaías, por favor, Isaías 66, del 1 al 2. Isaías 6:6, del 1 al 2. ¿Ya lo tiene? Amén. Bueno, Padre, gracias. Dios Todopoderoso, te damos honor y adoración. Tuya es para ti es la alabanza y toda la adoración. Señor, gracias, porque esta palabra tú la expusiste a través de un siervo tuyo, Isaías. Señor, y hoy podemos leerla y meditar en ella. Simple instrumento soy en tus manos. Te pido que ministres a mi corazón, a mis oídos y a todos los presentes y a todos los que posteriormente por cualquier red escuchen esta grabación. Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Voy a repetir el último. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Gloria a Dios. Aunque este libro de Isaías, profético, especial, hermanos, nos habla de muchas situaciones, entre esto el comportamiento de las naciones, el fin de todas las naciones. Es un libro profético que habla sobre el Salvador como el Señor, de un niño nos es dado, gloria a Dios, cómo iba a ser el ministerio del Señor, gloria a Dios, y también de los últimos tiempos. Pero nos habla, he usado esta palabra, estos versículos 1 y 2, porque esto es palabra de Dios. Así como se lo dijo a ellos, sí, gloria a Dios, también nos lo dice a nosotros. Porque los judíos, hermanos, de esa época, y todos los judíos en todos los tiempos, siempre quieren congraciarse con Dios, quieren relacionarse con Dios, como ellos pueblos, y a veces son muy celosos de decir que ellos son el único pueblo de Dios, sí, y querían congregarse con Dios con los sacrificios.
amaban el templo. 2 templos tuvieron, ambos fueron destruidos. 2 templos, y para ellos el templo era lo más hermoso que podían manifestar al mundo. Y querían relacionarse con Dios a través de eso. También a través de la ley, la aplicación correcta de ellos, no apartarse de sus sacrificios y sus costumbres, en fin, todas estas cosas. Ellos querían relacionarse con Dios, el corazón. Pero también nosotros, hermanos, hemos conocido al Dios Todopoderoso a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. ¿Quién no quiere ponerse a bien con Dios y decirle al Señor, gloria al Señor, yo no quiero apartarme de ti, quiero estar siempre alabándote y exaltando? Todos queremos tener este tipo de relación con el Señor, una relación bien hermosa que no nos aparte nada de Él, ¿sí? Y con nuestras acciones, que son notorias a los demás, nos apartamos del mundo y todas estas cosas. Con todas estas cosas queremos seguir al Señor. Pero esta palabra es bien contundente. Y lo voy a concluir, que voy a tomar los versículos. Dice, pero miraré a aquel que es pobre en espíritu y que tiembla mi palabra. Y pone el ejemplo allí, Isaías, para decirle, y mira que en el 1 dice, ustedes me quieren construir templo para que yo more. ¿Acaso yo, el Dios Todopoderoso, voy a morar allí? Y Dios se complació posteriormente en la construcción. Pero era algo contundente. Ustedes quieren edificarme para buscarme. ¿Sabe qué? Si ustedes quieren buscarme, gloria a Dios, yo voy a dar el primer paso y miraré a aquel que es pobre en espíritu y que tiembla a mi palabra. Y ahí vamos a concentrar esta disertación, esta enseñanza, para que nosotros también la aprendamos. Aprendamos de esta. Y aquí dice ahí mismo, voy a tomar en el versículo, aquí en Isaías 57, como les decía, un bien profético este libro y hermoso. Dice 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y en la santidad, pero dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira que ahí nos afirma el mismo profeta, gloria a Dios, que Dios quiere morar, hermano, en nuestro corazón, en nuestra vida, en ese ser interior hermoso. Él quiere gobernar. Porque ¿de qué me vale a Dios de que nosotros traigamos cabritos, que hagamos sacrificios, ayunos, congregaciones, y nuestro espíritu y nuestro corazón lejos de Él? Nada sirve. De nada sirve. Y entonces por eso es que Él dice, mira, dice acá, yo voy a morar con Él en el corazón de las personas. Es lo que acabamos de leer. Y dice acá en lo que estamos disertando, yo miraré. Mira, Dios, es Dios el que afirma esto. Que voy a mirar a aquella persona que es pobre en espíritu y que tiembla mi palabra. Y entonces, con todas estas profecías y con toda esta declaración de Dios, es que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como personas maduras ya en la palabra, debemos entender qué significa esto. Y por la cual yo, Roberto Silvera, gloria a Dios, me voy a encaminar. Gloria a Dios, me voy a encaminar. Porque no será aunque son buenos, gloria a Dios, y que buscan al Señor,
los ayunos, en fin, las oraciones pues, comunitarias y todas estas cosas que hacemos como iglesia, pero personalmente, gloria a Dios, buscaré al Señor, como dice aquí, con esta actitud. Y entendiendo que es un espíritu, pobre en espíritu, y vamos a explicar esto. El espíritu es la parte inmaterial del hombre, el interior, por lo cual nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Es nuestro comportamiento. Mira que hay personas que dicen, ese hombre tiene un espíritu rebelde. Le dicen no a todo. O tiene un espíritu apacible y tranquilo, gloria a Dios. Tiene un espíritu emprendedor, decimos nosotros, que es una persona con un comportamiento que hace esto, que hace... Ese es el tipo de comportamiento, ¿sí?, que actúa en el hombre, la parte inmaterial a la cual se mueve. Por eso David, después que se arrepiente de su pecado de adulterio, él dice, él pide, Señor, un espíritu noble me sustente. Amén. Un espíritu noble me sustente. O sea, que él quería cambiar esa lascivia, lujuria, hermano, por algo noble, que él se comportara como un siervo de Dios, tranquilo, no por su carne, ni por su posición como rey, sino un espíritu noble, él decía. Entonces, entendiendo esto de lo que es el espíritu, gloria a Dios, dice esta palabra Isaías, pobre en espíritu. Y mira, esta frase, sorpréndete, esta frase solamente es utilizada por Dios. Aquí, en Isaías, en este versículo, y también por el Señor Jesús, en el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte, hermanos, jamás nadie ha dicho un discurso tan hermoso como debemos nosotros comportarnos. Y vamos a ir a Mateo, gloria a Dios, a Mateo 5:3. Alguien que me lo lea, por favor. Alguien, Mateo 5:3. Bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, la palabra, esta pobre en espíritu, esta frase contundente, solamente, vuelve y lo repito, lo usa el Señor Jesús aquí e Isaías, dirigido por el Espíritu Santo por medio del Dios Todopoderoso. Pobre en espíritu. Mira, los filósofos, hay tantas filosofías en el mundo y jamás alguien ha expresado esto. Pobre en espíritu. Pobre en espíritu, ¿no? Y es más, no lo pueden ni definir tampoco. Porque pobre, nosotros sabemos lo que significa esta palabra, es carencia de algo y todo. Y hablando de espíritu, ¿cómo es esto? No pueden entenderlo. Porque ¿sabes qué? Esto se hace de discernir espiritualmente. Nada más. Gloria a Dios. Entonces, porque sabes que solo Dios, ojo, solo Dios y nosotros conocemos nuestro espíritu. Y en 1 Corintios 2, voy a leer, 1 Corintios 2, dame, 2:11, dice, del 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y habla con el Espíritu, habla del Espíritu Santo porque es en mayúscula, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre
sino el espíritu del hombre, hablando de espíritu en minúsculo, o sea, el de los humanos, sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, ¿quiénes son los que conocen nuestro espíritu? Nosotros. Somos los únicos. Nosotros, las acciones que vemos, la gente nos ve y dice, hombre, tiene un espíritu emprendedor, como decía Oroto, vigoroso y todas estas cosas. Pero lo profundo es cómo me comporto, cómo actúa, qué es lo que hay dentro de mí. Solamente yo. Bueno, y el Espíritu de Dios, obviamente. Así es. Obviamente. Entonces, hermano, está hablando aquí, y esta palabra es bien clara, gloria a Dios, porque ¿cómo sabe la gente mi comportar? Si tengo un espíritu noble, tengo un espíritu pobre en espíritu, o soy altivo. O soy altivo. Y eso lo conozco yo. Si soy humilde, la gente lo ve y tal, pero ¿cómo me comporto yo? Porque a veces nosotros, ante la demás gente, actuamos de una forma para que nos vean y que ustedes digan, oh, este es el más santo, o este es el más humilde, o el otro, pero resulta que no es así. Por favor, miren. Y dice, y eso no es así. Porque puedo mostrar una faceta ante todo el mundo y dice, no, el hermano qué bueno es. Pero si conociera mi espíritu no dijeras eso. No dijeras. Entonces, ¿quién es el que lo conoce? Yo sé lo que hay en mí. Y Dios, obviamente. Pero entonces ahí es donde está el quid de la cosa. En que Dios solo me mirará. O sea, Dios me mira si soy pobre en espíritu. Y esto es algo que debe ser genuino. Oiga, perdón. Bueno, oiga, pero hermano, esto es genuino. Solo yo. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo? Que yo me comporte como esto. Y por eso el Señor, como les decía, el primer mensaje público de su ministerio público del Señor fue en el Sermón del Monte. El primer mensaje. Lindo este. Y sorpréndete que el primer versículo, el primer tema que él toca dentro del Sermón del Monte es este tema. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira. Y procuro de toda forma, con afán y todo, gloria a Dios, entrar en el reino. Yo sí lo quiero. Total. Y pienso en esto y gloria a Dios, y cuando digo que pienso por allí de que algún día, ¿qué tal que yo sea excluido de eso? Hermano, se me estremece el pelo y yo digo, no, yo no voy a ningún infierno, yo voy para allá, para los cielos. Me estremece. Y entonces, hermano, ¿cuál debe ser mi posición? Delante del mundo y delante de mí, delante de los hombres, pobre en espíritu. Ahora vamos a explicar esto. Pobre en espíritu. Gloria a Dios. Ahora, alabado sea el Señor. Y dice, porque de ellos, o sea, de los pobres en el espíritu, es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos está establecido aquí en medio de los hombres. Dice, el reino de los cielos está en medio de ustedes, dijo el Señor Jesús. ¿Sí? Donde Él es la cabeza principal, Jesucristo el Señor, gloria a Dios. Y nosotros, sus siervos, digámoslo, sus súbditos, sus seguidores, gloria a Dios, donde Él es el Rey de gloria y nosotros, ovejitas. Ahora, ¿cómo debemos comportarnos dentro de este reino, gloria a Dios? Pobre en espíritu, para que Dios siempre nos vea. ¿Cómo hacemos, si miramos Juan 10, en la parábola del ¿cómo que se llama?
del buen pastor, en que Él es el pastor y nosotros sus ovejas. Mira lo que habla, oveja. A mí no me ha puesto Dios como príncipe de las ovejas, sino como oveja. Y Él dice, gloria a Dios, nosotros todos escuchamos su voz y la seguimos. Y Él nos conoce a cada uno de nosotros, gloria a Dios. Pobre en espíritu, hermano, es como si fuera desnudo, espiritualmente, desnudo. Pobre requiere de todo. Un pobre no tiene suficiencia, mira, no tiene suficiencia para alimentarse, no tiene suficiencia para vivir, no tiene suficiencia para comer, ni aún cómo pensar, ni cómo relacionarse. Ojo, mira, ese es el concepto de pobre. Ahora, pobre en espíritu, hermano, gloria a Dios, es pobre y también miserable. Dice que es un pobre y es un mendigo, Ahora, desde el punto de vista espiritual, así soy. Mendigo espiritual, pobre y miserable, como decía Pablo, miserable de mí, decía Pablo, gloria a Dios, y que estoy desnudo. Así, o sea, que en otras palabras, que no me la tire yo de yayo, que soy el más ungido, que soy el más firme, que de aquí no, que bueno, sí, uno dice, de aquí no me cambia, pero que soy el imbatible, el que no falla, el que no peca, el que no... Eso es lo que nosotros debemos pensar. Y así mostremos una imagen distinta de lo que somos, hermanos, en nuestro interior debemos, cuando vamos a la presencia de Dios, desnudarnos y quitarnos toda esa vestidura falsa que tenemos delante de los hombres y decir, ay Señor, tú sabes muy bien cómo soy, tú lo sabes, yo ante ti no puedo ocultarte absolutamente nada, ni aún mis intenciones, Señor, porque si de hecho no lo he hecho, pero lo he pensado y lo he saboreado también. Entonces, con toda esa desnudez, hermano, es que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios y decir, sí, Señor. Y que, ¿sabes qué, Señor? Necesito de mí. Estoy pasando hambre, digamos así, espiritual. Estoy sediento, Señor. Estoy solo y abandonado, como si nadie me quisiera, que nadie me amara, Señor. Pero, Señor, vengo a tus brazos para que tú me ames y me des consuelo y me des todo lo que yo necesito para vivir. Pobre en espíritu, gloria a Dios. El pobre en espíritu, hermano, es el que confía el que confiesa sus propias deficiencias, el que la confiesa, sus propias deficiencias, pero va a la presencia del que es, para que Dios me mire tal como me ve y me diga, Roberto, sí, te miro porque sé que eres así y que hay en ti este deseo de cambio. Y estoy poniendo un ejemplo. Entonces así es que me presento delante de Dios. Y así, ¿sabes qué, hermano? Así debo actuar. Mira que una de las características de esto es humildad. Ojo, humildad. Cuando nosotros no actuamos en humildad, algo está pasando en nuestro corazón que no es agradable a Dios. ¿Sí? Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo el Señor. Aprended de mí. La mansedumbre, pero la humildad es humillarnos delante de Dios. Y por eso él mismo le decía, el que quiere servir, hermano, tiene que servir al resto. Sirve tú, para que puedas servir, decía un hermano. El que no sirve, no sirve, decía el hermano. Entonces, así es nuestra capacidad, hermano.
gloria a Dios, nuestra posición delante de Dios, que somos conscientes de nuestras deficiencias, somos conscientes de eso. Señor, necesito cambiar esto. Señor, fallo mucho en mi carácter, Señor. Dios mío, pero he luchado y lucho, Señor, pero ahí, Señor, soy pobre porque mis fuerzas no me alcanzan a sobreponer esto, sino que caigo y continuamente caigo y quiero levantarme y ser diferente, pero no puedo, Señor. Y ahí Dios me mira, el Señor me mira como un pobre. Necesito esto, Señor. O sea, si yo no lo tengo, es que carezco de eso. En otras palabras, carezco de eso. Y esto es pobreza. Soy pobre en esto, Señor. ¿Y sabes qué? Y Dios nos acepta por nuestras necesidades, por ser indigente, gloria a Dios. Y por eso esa palabra que dice un indigente, hermano, un indigente, y es bien categórico, bien cómo lo califican a una persona indigente, gloria a Dios, desasiado, no se baña, pero todo es pelucado y todo, y por ahí va, un indigente. Y mira, desde el punto de vista espiritual, ¿cómo es? Dice, los pobres en espíritu poseen el reino de los cielos. Ojo, poseen el reino de los cielos. Con altivez no podemos, hermano. Mostrando una faceta, ¿acaso ante el Señor nos vamos a poner una máscara cuando estamos ante su presencia y cuando estamos ahí orando y estamos allí delante de Él? ¿Acaso, Señor, me presento como el más firme, Señor? Mentira, y a Dios yo no le puedo mentir. Entonces, ojo, que los pobres en espíritu, Dios los mira. Dios los mira. Confiesa tus debilidades ante el Señor. ¿Por qué la tienes que ocultar? Porque si tú la ocultas es porque te estás gozando con ella. Ojo, quieres retenerlas, en otras palabras, quieres retenerlas. Ese comportamiento tuyo así, rebelde y todas estas cosas, hermano, te gusta. Y no hay que negarlo. Eso es, me gusta. Entonces, ¿cuál debe ser mi posición? Señor, mira, me gusta esto. Señor, pero tu palabra dice que no debo hacer así. Así es. No debo hacer así. Ayúdame, Señor, a comportarme. Mira, una de las cosas grandes que Dios nos ha dado es el Espíritu Santo. Y mucha gente se confunde acerca del Espíritu de Dios y cree que es saltar, brincar y hablar. Eso no es así. Y el Señor mismo le dijo, mire, y le enviaré al Consolador. Dice que el Espíritu Santo de Dios está en todos nosotros, los que creemos en Cristo. Y dice, y Él les recordará todas las cosas. Él es el que nos guía, el que nos sujeta y nos lleva hacia adelante, hermano. El que nos enseña. Y todas estas cosas. Y yo tengo que decirle, Señor, envía tu Espíritu para que, Señor, esta cosa que yo me deleito y que sé que no es agradable ante ti, ni ante los hombres, Señor, yo lo pueda cambiar. Yo lo pueda transformar. Y te aseguro que esa humildad, te aseguro que esa rendición hará de ti y una persona distinta y comenzarás a ver los frutos de este comportamiento distinto. Porque es el Espíritu de Dios que te está llevando, no es cualquiera. Dios, por su Espíritu, nos convence de esto. ¿Y sabes qué? Nos convence de que somos pobres en espíritu. ¿Y sabes qué? El mundo no entiende esto. Tú compartes esto con el mundo, hermano, y se burlan de ti. Se burlan de ti, te aseguro que se burlan de ti. Pobre en espíritu. Apenas escuchan la palabra pobres, huyen de ella, porque quieren ser ganadores
quieren ser triunfantes en todo lo que hagan, quieren tener riqueza, quieren tener esto, quieren tener aquello. Pobre es una palabra que ni siquiera quieren decir en su vocabulario. Y menos un comportamiento pobre, un espíritu pobre, menos. El mundo no puede entender esto. Pero mira que nosotros que estamos ahora leyendo la palabra y meditando en ella, la podemos entender. ¿Qué quiere decir el Señor con pobre en el espíritu? Y eso tengo que razonar, tengo que yo descubrirme delante de Él para entenderlo. Gloria a Dios. El pobre en espíritu reconoce su condición de perdido, pero que necesita un Salvador. Necesita un Salvador. Y yo he dicho varias veces aquí sobre la parábola del Señor del fariseo y del publicano, que ambos fueron al templo, ojo, a orar. Dice que el fariseo, voy a hacer breve, que el fariseo dijo: no, Señor, yo soy el más bueno porque pago mi diezmo, hago ayuno 2 o 3 días a la semana. Nos ganaba, en fin, y yo doy esto y doy aquello y todas estas cosas. Pero el fariseo, el publicano, estaba por allá y no quería ni siquiera alzar su rostro y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y se golpeaba el pecho, que soy un pecador. Y el mismo Señor en la enseñanza dice: este juez justificado, esta persona juez justificado, pero el otro no. En otras palabras, este juez justificado. ¿Cuál juez justificado? El que se pegó en el pecho y decía: Señor, yo soy un pecador, que reconocía su condición. Pero el otro, que era el más santo, fue a su casa perdido, siguió siendo perdido. Gloria a Dios. El pobre en espíritu elimina toda instancia de ser bueno y justo. Mira, de ser, la elimina. Porque mi comportamiento puede ser justo, puedo actuar en justicia y ser bondadoso con todas las personas, pero ojo, te hago una pregunta: ¿eres bueno en todo? Porque el concepto de bueno tiene que ser, para tú meterte en el concepto de bueno, tienes que ser bueno en todo. Porque no puede ser, yo soy bueno, pero en aquello. No, ¿eres bueno o eres malo? No hay término medio. ¿Eres justo o eres injusto? Y entonces, hermanos, gloria a Dios, elimina todas las instancias y dice: Señor, yo trato de comportarme bien y todo, y es cierto, y actúo bien y tal, pero hay situaciones en que no. Por eso el mismo Señor le dijo a alguien que le dijo: maestro bueno, y dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. Dios el Padre es el único que es bueno. El resto no. Entonces, hermanos, para la gloria de Dios, tenemos que eliminar toda jactancia de ser bueno y de ser justo. ¿Debemos actuar con bondad? Sí. ¿Debemos actuar con justicia? Sí. Gloria a Dios. Y eso procuramos, y en la gran mayoría de nuestras acciones ahí está implicado. Pero nunca nos ufanemos de que somos buenos en todo. No lo somos. No lo somos. Entonces, la negación y la humildad, ojo, son deberes esenciales en el reino de los cielos. La negación y sobre todo, hermano, la humildad. Ser humilde en espíritu. En espíritu, gloria a Dios, lo que en su más íntima conciencia se dan cuenta de su completa necesidad. Romanos 12, voy a leer. Romanos 12, 12:3. Romanos 12, 3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Con cordura. Soy bueno, hombre, sí, pero mira, como tú fallo, ya, sí, como tú, soy justo, sí, trato de ser justo y todo, pero mira, a veces doy un paso en falso. Sí, mira lo que la palabra de Dios nos enseña, y gloria a Dios, gloria a Dios. Sabemos que solo no podemos enfrentar el pecado que nos asedia. Solo no podemos, hermano. Por eso necesitamos el Salvador, al Señor. Yo no soy el más fuerte para enfrentar el pecado. ¿Sabes qué? Que dice que nos asedia, y nos asedia. Un asedio es algo bien fuerte. Cuando antes en el antiguo una ciudad, tú sabes que la gran mayoría eran amuralladas, el asedio significaba que el ejército enemigo lo rodeaba y no dejaba salir ni entrar a nadie, y entonces los alimentos se escaseaban, en fin, la gente pasaba hambre y al final se rendían, no aguantaban el asedio. Pero el pecado, ¿sabes qué? El pecado está alrededor de nosotros, dándonos vueltas. Dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y quién es mi Salvador? Yo como pobre en espíritu tengo que decir, Señor, mira. Señor Dios amado, mira, Señor. Mira mi condición. Si mis flaquezas son las mujeres, por decir algo, Señor, mira. Estoy mirando a la mujer del frente, bien bonita, Señor, por cierto. Pero tengo que confesarlo. Señor Dios amado y todo, Señor, ayúdame a no caer en tentación. Ese es el pecado que me está haciendo. Entonces, hermano, gloria a Dios, todas estas cosas hacen de nosotros que seamos pobres en espíritu, pero que vayamos delante del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solamente, hermano, en Cristo Jesús nosotros somos vencedores. Tenlo tú presente siempre. Solo tú no puedes hacerlo. Como el llanero solitario no puedes hacerlo. Solo con el Señor yo soy vencedor ante las pruebas, ante las dificultades, ante el enemigo que me asedia, ante el enemigo, ante Satanás y todas sus fuerzas. Solamente en Cristo Jesús es que yo soy vencedor. No te creas el más espiritual y que puede poner las manos enfermo y aquel cae y todas estas cosas. Sí puede, si Dios te ha dado dones, gloria a Dios, lo puedes hacer. Pero sabes tú, en tu condición como ser humano, como persona, gloria a Dios, sin Cristo Jesús no lo puedes hacer. Tienes que reconocer la soberanía de Dios sobre tu vida, y que si lo que tienes te he dado por el cielo, dale gloria y alabanza al Todopoderoso y decir, Señor, depositaste ese don sobre esta vasija frágil, sí, Señor, y te doy gloria y te doy alabanza. Amén. Y te doy adoración. Gloria a Dios. Dios, mira, Dios tiene una tierna mirada sobre los pobres en espíritu. Amén. Acordémonos del Salmo 138:6, que dice, Dios mira de cerca al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Nosotros hemos cantado mucho eso. Dios mira de cerca al voy a leerlo para no estar. 138:6, Salmo 138:6. Mamá, si lo tienes ahí. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios atiende al humilde y al altivo mira de lejos.
Ahora, además de esto, el Señor dice, pobre en espíritu, y dice, y adiciona algo, y tiembla a mi palabra. Tiembla mi palabra. Y mira, muchas veces leemos la palabra de Dios y pasamos rápido por ahí y no la meditamos. Y ni siquiera nos ponemos a pensar si yo estoy aplicando eso o no la estoy aplicando. Temblar a mi palabra es aquella persona que razona, que entiende lo que Dios me está tratando de decir. Mira, un tema que estoy usando ya ahora en la emisora es sobre el entendimiento a Dios. Una vez me dijeron en Bogotá, ahorita que fui, que qué pensaba yo del temor a Dios. Explícame el temor de Dios. Y yo le dije, mira, la mejor forma de nosotros entender qué es el temor a Dios es entender a Dios. Porque Él dice, en su palabra, dice, si en Jeremías 9, 23 y 24 dice, si hay alguien que se goza, que el dinero, que el otro, ¿sabes qué es lo que debe saltarse el hombre? Amén. En entenderme y y conocerme. Entenderme. Y a raíz de esto, hermano, estoy meditando en esta palabra de entender quién es Dios. Y ¿sabes qué? Me he sorprendido tanto en esta palabra, en entenderme y conocerme. Y entonces, hermano, gloria a Dios, el que dice, y dice el Señor, y que tiembla mi palabra, hermano, es que leo la palabra, la entiendo, ojo, la entiendo y la aplico. ¿Y sabes cómo la aplico? Con temor y con temblor. O sea, temo fallar ante Él. Y te voy a dar un ejemplo bien gráfico. Salmo 107. Salmo 107. Este salmo fue escrito por alguien, no por David. Ahí no, al menos no dice ahí que fue escrito por David. Pero tiene una característica bien especial. Gloria a Dios. Que 5 veces aquí relata de que los seguidores de Dios, y habla obviamente del pueblo de Israel, de ellos, cometían fallas contra Dios. Y se desviaban y todas estas cosas, pero ellos y Dios, y eran sometidos a prueba, gloria a Dios. Entonces ellos clamaban después que estaban viviendo la aflicción, que estaban viviendo el momento de prueba a causa de sus malos caminos, de no aplicar la palabra de Dios. Mira, pero te voy a dar un ejemplo solamente en el 7. En el 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Se repite esto 4 veces, 5 veces creo. Pero te voy a dar un ejemplo bien gráfico y llévalo al punto de vista espiritual para que veas cómo es esto de grave. 107:23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Habla de unos marineros, un barco
en alta mar, y que ellos, hermanos, sufren un momento, o horas tal vez, o días, como le sucedió a Pablo, de una gran tormenta. Estaban en medio del mar, no había tierra de por allí, nadie que los pudiera al menos mandarle un salvavidas. ¿Y qué podían hacer ellos ante la tormenta? Ante una tempestad de ese tipo. Sencillamente nada podían hacer. Imagínate tú ahí, ¿cómo calmas tú una tormenta? Pablo dice que ellos duraron 7 días en una tormenta. Tuvieron que desalojar todo el barco por donde iban para poder permanecer ellos ahí por el peso. Y tú no sabes, aquí no nos habla de cuánto, pero era tanto, dice, que ellos las olas lo subían hasta allá, pero después bajaban hasta las profundidades. ¿Tú te imaginas ese vaivén? Que tú no sabes si la nave se voltea. Estás a un tris de eso. Una ola contraria mientras te baja o te sube, hermano, te voltea. Y muerte segura. Porque ahí, una vez caes al agua con todas esas tempestades, no puedes ni siquiera llegar a la superficie. Se ahogan. Porque mientras bajan y mientras suben no tienen tiempo y se ahogan. O sea, muerte segura. Y en medio de todas estas cosas, ellos tiemblan. Tiemblan de miedo. Ahora, imagínate esa posición tuya, tú en medio de estas cosas, desde el punto de vista espiritual. Imagínate. Tú en una situación bien difícil como estos hombres, ¿a causa de qué? De nuestros pecados y de nuestras flaquezas. Porque ellos estaban, dice, y luego clamaban a Dios y Dios los guardaba. Imagínate tú en una situación de ese tipo, en medio de un mar embravecido, o en medio de una situación bien embravecida, o delante de la palabra de Dios que es firme. Ponle tú que estás metido en un coso de esto, en una tempestad a causa de tu flaqueza, a causa de que tú has violado la palabra de Dios, de que no has aplicado la palabra correctamente. Amén. Imagínate cómo te debes sentir. Temblando, de miedo, porque vas a perecer. Así gráficamente es lo que te quiero decir acerca de lo que dice el Señor y aquellos que tiemblan a mi palabra. Es decir, Señor, si yo no practico esto, Señor Dios amado, voy a perecer. Voy a perecer. Entonces, hermano, ojo, lee la palabra de Dios con detalle. Y lo primero que tienes que decir es cómo estoy yo ahí. ¿Cómo estoy yo ahí? Si Dios me dice que no mientas, ¿cómo? Y así. No te embriagues, los borrachos y tal, los adúlteros y tal, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo estoy yo ahí? Tiembla ante la palabra de Dios. Porque sabes que este es el tiempo agradable a Dios. Este es el tiempo que Dios te ha dado. Porque después ya no habrá revés, no habrá ninguna oportunidad de salvación cuando se terminen nuestros días y algún día vamos a perecer. Entonces, hermanos, ¿debemos temblar ante la palabra de Dios? Sí, tiembla ante la palabra de Dios. Por eso le decía al amigo que me preguntó qué era el temor de Dios. Entiende lo que dice la palabra de Dios. Entiende. Hay una palabra bien difícil en Proverbios 6 que yo he tomado como referencia. Dice, los adúlteros son faltos de entendimiento. Así.
Los adúlteros son faltos de entendimiento. Y yo digo, Señor, ¿por qué y tal? Porque es que, ponte a pensar un adúltero, las consecuencias de su pecado. Voy a leer Proverbios 6. Proverbios 6. 32 dice, Sí. más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Falto de entendimiento, ¿y qué hace? Corrompe su alma. Ojo, corrompe su alma. El que tal hace. Entonces, hermano, ojo, ¿tengo que tener temor de Dios? Claro que sí. La mujer que se me acerque por allá, yo digo, oh, esto es zancadilla del enemigo para que yo pierda mi salvación, para que yo haga esto, aquello. Tiemblo ante la palabra de Dios, porque sabe que yo tiemblo, te lo digo honestamente, solamente en pensar que algún día yo estaré en el infierno. Tiemblo ante eso. Y digo, Señor, ni por un instante, ni por ahí, ni de visita. Señor, guárdame, Señor, guárdame. Entonces, ojo, ¿a quién mirará Dios? Dice la palabra de Dios. Al pobre en espíritu y que tiembla a su palabra. Que esto se quede grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro conocimiento, y que la perspectiva nueva de buscar al Señor sea con toda confianza, pero también de un corazón limpio y un corazón pobre, un corazón que necesita de Dios. Necesito de ti todos los días de mi vida, Señor, necesito de ti. Y por eso es que acuda diariamente en sus oraciones ante el Señor y diga, Señor, hoy, guárdame hoy. No pida por mañana, porque usted no sabe si mañana va a vivir. Hoy, Señor, quiero estar aquí hoy contigo y que tú me guardes hoy, para la gloria de su santo nombre. Gracias le damos al Señor por ello. Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos y te damos honor, mi Rey. Gracias por ese tiempo que nos has regalado para meditar en esta palabra. Qué hermosa palabra, dicha por un profeta como Isaías y por el Señor Jesús. Gracias, mi Rey. Que lo podamos entender y seguir aplicando día a día en nuestras vidas, y que no nos apartemos de ti. Sí, Señor, y que digamos, Señor, necesito, soy de ti todos los días de mi vida. Límpiame con tu sangre de todos mis pecados y maldades. Señor Dios amado, que pueda decir yo, sé propicio a mí. Señor, gracias Dios. Eterno Rey, bendice a todos los presentes, al que esté pasando prueba, dificultad. Señor Dios mío, al débil, Señor, o al que falto de entendimiento, para que cambie su giro, Señor. Que mientras esté en esta tempestad, como dijeron estos, clamaron a Dios, y Dios los guardó y los libró de ese mal. Sí, Señor mío. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios.